Muy buenos días a todos, bienvenidos al semillero de investigación, temas y problemas de fenomenología y hermenéutica. Como ustedes saben, el día de hoy nos corresponde tratar por segunda vez el capítulo relativo a la mente corporalizada del libro de Dan Zahavi y Sean Gallagher que estamos leyendo. Por supuesto, yo diría que en la sesión pasada ya tratamos muchos temas y me imagino que todos nos vamos a repetir un poco, pero me parece también importante que tengamos el tiempo de madurar o de dejar madurar un poco las ideas y sobre todo también de releer para apropiarnos de los conceptos. Eh, bueno, muy buenos días a Denis y a las personas a las que de pronto no he saludado todavía. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Yo quería de pronto hacer algunos comentarios que seguramente no los sorprenderán porque creo que ya hemos hablado de estas cosas, pero que me parece importante. Quería destacar de pronto, en primer lugar, el punto de vista completamente distinto y radical de esta perspectiva frente a la tradición cartesiana. Y le toca a uno estar insistiendo todo el tiempo en que esto es algo completamente distinto de la tradición cartesiana porque la tenemos como tan metida eh, en nuestra manera de ver las cosas que siempre se nos, se nos introduce algún tema planteado en términos del cartesianismo. Y hay un párrafo, francamente no alcancé a buscar en qué página de la traducción esté, yo lo estoy leyendo en inglés, eh, pero que me parece muy importante y quería de pronto medio parafrasearlo o medio leerlo. El párrafo, bueno, ya no sé en qué parte está exactamente, creo que está cuando se habla de la experiencia del propio tiempo, en la sección, digamos, relativa a al tema de la propia-acepción. Perdón, yo reviso, ¿cómo es que se titula este subcapítulo? Se titula, sí, el cuerpo no, perdón, cómo el cuerpo define su propio espacio de experiencia, creo que está en este lugar exactamente. Y bueno, es un pequeño párrafo que dice más o menos lo siguiente. Eh, no, digamos, para que se entienda bien esto, no es como si la perspectiva fenomenológica intentara superar el dualismo cartesiano, reteniendo la distinción entre mente y cuerpo, y después simplemente dejando de lado el tema de la mente y centrándose en el tema del cuerpo. Entonces, digamos que es muy importante no entender que, o no seguir pensando en términos de ese dualismo y no seguir pensando en los términos, en esos términos planteados como si simplemente se hubiese optado por el tema del cuerpo. Por el contrario, la noción de corporalidad, embodiment, la noción de una mente corporalizada, embodied mind, o, dicho de otra manera, de un cuerpo mentalizado, no sé cómo lo traducirían, eh, tiene el significado, o más bien pretende reemplazar las nociones ordinarias de mente y cuerpo. Ambas son simplemente nociones derivadas y abstractas. Entonces, no es que simplemente se trate de unir mente y cuerpo, como si se mantuviese, digamos, esa perspectiva cartesiana o de decir que la mente está en el cuerpo y en el mundo, sino que simplemente se trata de reformular completamente estas nociones, de reemplazarlas por una nueva noción. Entonces, realmente, embodied mind o mente corporalizada no es simplemente una afirmación sobre la unión de cuerpo y mente, sino que es una noción nueva y distinta que pretende reemplazar completamente la distinción cartesiana. Es decir, ella se encuentra más allá de la distinción mente-cuerpo, naturaleza, espíritu, materia y forma, idealismo, realismo y todas las sujeto-objeto y todas las distinciones cartesianas que se relacionan con esta perspectiva. Bueno, ese era mi primer comentario. Y en relación con esto, también me parece importante ver que aquí también
se han transgredido las fronteras de lo que tradicionalmente consideramos adentro y afuera. Tal vez estamos en una época sumamente subjetivista, a veces en donde incluso muchas veces se enfatiza mucho el hecho de que una opinión es mi perspectiva, y como nadie tiene acceso a mi perspectiva individual, entonces como esa perspectiva no es corregible, entonces vale porque sí, digamos, es un rasgo muy cultural de este momento. Es como resultado también una suerte de individualismo eh, exacerbado, diría yo. Pero bueno, en relación con esto, se ha enfatizado mucho este adentro de mi perspectiva y este afuera del mundo objetivo. Y de la mano de lo anterior, también se trata aquí justamente de superar eso. Y hay otro pasaje en donde mmm, también se trata este tema, y también quería un poco leer algunas líneas. Y está también en ese mismo capítulo o subcapítulo, dice, em, mientras que me puedo aproximar o mover o alejar, perdón, de un objeto en el mundo, el cuerpo mismo siempre está aquí como mi propia perspectiva de ese mundo. Esto es, en lugar de ser simplemente otro objeto en el mundo que yo experiencio de manera, o sí, desde una perspectiva determinada, el cuerpo mismo es precisamente aquello que me permite a mí tener una perspectiva de cualquier otro objeto. En sentido primario, no soy consciente de mi cuerpo como un objeto intencional, o sea, mi cuerpo no es un objeto para mí. Yo no percibo mi cuerpo, sino que yo soy mi cuerpo. Como, como alguien que percibe y como alguien que actúa, como perceptor y actor, yo no tengo un acceso observacional a mi cuerpo en la percepción o en la acción. Tampoco estoy afuera ni adentro de mi propio cuerpo. En efecto, mm, si hablo de adentro o de afuera, esto depende de, del hecho de que yo soy mi propio cuerpo. Es decir, yo no estoy tampoco ni adentro de mi cuerpo ni afuera de mi cuerpo. Yo no solamente no percibo mi cuerpo, sino porque yo soy mi cuerpo. No solamente yo no percibo mi cuerpo, sino que soy mi cuerpo, sino que también o además eh, tampoco cabe decir que yo estoy dentro de mi cuerpo, como si lo que estuviese afuera no tuviese que ver conmigo, eh, sino que antes de hablar de adentro y afuera, yo soy mi cuerpo, y esto me permite, por un lado, tener una perspectiva sobre todas las cosas, tener una propiocepción o una sensación de mi propio cuerpo y una espacialidad determinada, eh, pero además me permite estar afuera, me permite estar en el mundo. Y entonces, digamos que no cabe aquí hablar o no cabe aquí mantener esta distinción entre adentro y afuera, o si mantenemos alguna, tal vez por el profundo cartesianismo que tenemos y por haber asociado tan profundamente la mente a un adentro, entonces lo que tendríamos que enfatizar es el carácter externo de la mente, el carácter externo de mí mismo. Es decir, yo no estoy adentro, sino que yo soy un cuerpo, y en cuanto cuerpo, uh, no observo mi cuerpo, pero tampoco estoy adentro frente a un afuera. Por el contrario, soy mi cuerpo. Y eso es ya estar afuera. Y a todo esto un poco enfatizo, digamos, este asunto con otro tema que aparecía ya al final de este capítulo. Y es que mi cuerpo tiene una existencia pública. Eh,
el hecho de que mi cuerpo exista significa que existe en un espacio en donde puede ser visto por otros y en donde es accesible para otros. Entonces existir es siempre existir en un espacio que ya es público y yo no puedo no estar en ese espacio. En cuanto que existo, ya estoy ahí para otros y ya otros están ahí para mí por el simple hecho de existir. Entonces, digamos que el modo de existencia del cuerpo no es el de un objeto entre otros objetos en una relación, digamos, indiferente entre objetos, sino que es un estar ahí o un ser ahí para otros. Mi comportamiento es en ese sentido público para otros y por eso tiene toda la razón al final cuando Gallagher y Zahavi insisten en que ese problema de las otras mentes, el problema de the other minds, pues simplemente no está mal planteado como problema. Es decir, no es la manera adecuada de plantear las cosas, porque el problema sugiere que yo estoy encerrado en mi propia interioridad y que luego entonces tengo que buscar cómo salgo de mi esfera interna para ir al mundo externo y del mundo externo ir a la esfera interna del otro y está completamente mal planteado porque ya ambos, el uno y el otro, estamos siendo juntos el uno para el otro públicamente a través de nuestra mente corporalizada o de la mente corporalizada que somos. Entonces, fíjense que acá se nos mete constantemente el cartesianismo y uno casi que debe luchar contra eso, porque permanentemente se mete. Bueno, ese es un poco mi comentario. Bueno, tengo algún otro comentario un poco más difícil. Voy a intentar hacerlo. A ver si les dice, esto no está ya realmente en la lectura, sino es una cierta reflexión sobre estos temas, muy brevemente. Aquí, digamos que hemos enfatizado mucho el cuerpo y el cuerpo desde luego aparece como la condición de posibilidad de toda perspectiva de mí mismo y del mundo y de los otros. Es decir, el cuerpo aparece como una especie de a priori, como una especie de condición de posibilidad de algo. Y he utilizado esa palabra a priori a propósito, porque como ustedes saben, hay una profunda influencia de Kant en la fenomenología. Y Kant hacía una filosofía trascendental que buscaba sacar a la luz las condiciones de posibilidad del conocimiento. Acá estamos afirmando prácticamente que el cuerpo o la mente corporalizada y situada es el a priori de todo conocimiento del mundo, todo conocimiento de mí mismo, todo conocimiento de los otros en general. Pero este a priori es un a priori en cierta forma distinto del a priori trascendental kantiano porque es un a priori precisamente corporal. Es este cuerpo aquí y ahora, el mío, el de ustedes. Este cuerpo que nos permite, pese a la distancia, estar juntos a través de esta plataforma. Es un cuerpo real, situado, existente aquí y ahora. Es carne. Entonces no es un a priori trascendental kantiano. Y quería oponer de alguna manera lo que es la reflexión trascendental a la reflexión, digamos, situada que yo llamaría hermenéutica. Por lo siguiente, por supuesto que la fenomenología tiene la pretensión de alcanzar unas estructuras trascendentales y en este propio capítulo se menciona el hecho de que la corporalidad es una, digamos, condición trascendental de, del conocimiento. Es decir, no solamente se afirma que el cuerpo es el punto de partida del conocimiento, sino que además se afirma que la corporalidad constituye una estructura eh, trascendental de todo ser en el mundo posible. Es decir, si lo trascendental habla de todo sujeto posible dirigido a
todo mundo posible, pues la corporalidad aparece como una estructura de posibilidad en un sentido trascendental, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo, eh, todo conocimiento trascendental está determinado por el hecho de que quien lo ejecuta, el fenomenólogo, lo desarrolla a partir de su propio cuerpo. Y en ese sentido, eh, el cuerpo situado y el cuerpo real y óntico que cada uno de nosotros es, aparece también como condición de posibilidad de descubrimiento de cualquier estructura trascendental. Entonces aquí hay una especie como de complementariedad, diría yo. Yo digamos que tendría una especie de hipótesis de complementariedad sobre el aspecto o el objetivo trascendental de la fenomenología y el carácter hermenéutico o situado de la fenomenología. La fenomenología siempre empieza de manera situada, pero busca desarrollar un conocimiento trascendental, el cual a su vez pretende ser o pretende reflejar las posibilidades que se concretan en el cuerpo situado que somos. Entonces hay una doble relación, hay un ir y venir. Entonces lo corporal, situado, existente y real, aquí y ahora determina lo trascendental, pero a la vez lo trascendental pretende ser efectivamente eh, aquella estructura que anima eh, y que hace posible la existencia concreta de ese cuerpo concreto. Entonces hay una especie de círculo, sin duda, eh, y de complementariedad, diría yo, entre el aspecto puramente trascendental de la fenomenología y el aspecto puramente hermenéutico y situado de la fenomenología. Ese es un comentario por este lado. Pero hay otro comentario que quería hacer en relación con esto de la corporalidad, y es que por supuesto, el estar situados en un cuerpo nos abre la perspectiva del mundo en torno nuestro, del mundo alrededor. Entonces, el estar en esta habitación frente al escritorio y al computador les abre a ustedes la perspectiva de su entorno inmediato. Pero hay algo que es propio de la intencionalidad, y es que podemos estar dirigidos no solamente a la habitación que está aquí y ahora abierta en torno nuestro, y no solamente podemos estar dirigidos a la plataforma y al espacio, digamos, virtual en el que estamos compartiendo estas impresiones sobre Gallagher y Zahavi, sino que también podemos estar dirigidos a otros lugares intencionalmente. Mientras estamos aquí y ahora, podemos estar dirigidos a otros lugares, a otras personas, a otras discusiones, a otros asuntos que no están o no aparecen en el espacio inmediatamente percibido alrededor nuestro. Pero no solamente eso, también podemos estar dirigidos simultáneamente a otros tiempos. Podemos estar dirigidos, digamos, hacia algo que vamos a hacer en el futuro, podemos, digamos, tener una cierta expectativa, pero también podemos estar siendo, en cierta forma, dirigidos hacia una conversación que ya pasó y que ya no está más, que ya no existe más, pero que nosotros seguimos teniendo o en la que seguimos participando, a la que nos dirigimos todavía intencionalmente, aunque sea algo ya pasado. Entonces, es muy interesante este aspecto porque, de alguna manera, el espacio de mi aquí y ahora, corporalmente situado, no se limita solo a mi estar presente en este momento, aquí y ahora, alrededor de estos elementos que tengo a mi alrededor, sino que también se proyecta simultáneamente a otros espacios y a otros tiempos en esos espacios. Entonces, en cierta forma, es como si las propiedades de la intencionalidad que me caracterizan, es decir, la posibilidad de dirigirme a otros tiempos y a otros lugares, eh, se transmitiese al espacio en el que me encuentro, y el propio espacio puede incluso remitir a otros espacios, puede incluso remitir
a otros tiempos y puede sugerir eh, mi remisión a ello. Y nosotros tenemos, digamos, ejemplos de cómo los edificios antiguos remiten en cierta forma a un pasado, ¿no? Los edificios antiguos casi que muestran, es como si, en algunos casos, es como si sus habitantes todavía estuviesen allí presentes y uno entra en un espacio en donde comparecen otros que ya no existen en cierta forma. Eh, es decir, Es decir, el espacio mismo en su significado y en la forma como es vivido por nosotros, adquiere un significado que no se limita al tiempo presente, sino que extiende sus eh, raíces intencionales a, a otros tiempos y a otros espacios. Algunos espacios pueden referir a otros espacios. Es decir, quería mostrar que cuando hablamos de situación y cuando se enfatiza la situación de percepción y del cuerpo, no nos estamos limitando solamente al cuerpo y al espacio y a las posibilidades de percepción e interpretación que se limitan a ese cuerpo y espacio, sino que todo ello es mucho más complejo todavía. También tiene otras relaciones intencionales que sobrepasan quizá lo inmediatamente percibido en torno mío. Bueno, estos eran los comentarios que quería compartir con ustedes. ¿Quién quiere continuar? Profe, a mí me siguió muy buena su intervención, pues como siempre, y me gusta mucho cuando usted interviene porque le da a uno muchos elementos de articulación. O sea, las intervenciones suyas no son para escindir, sino que siempre abren caminos de comunicación entre distintos problemas, disciplinas, y creo que eso es la tarea realmente de un hermeneuta y un fenomenólogo. Trata de ver vínculos entre los temas. Entonces eso que usted dijo me encantó y muchas gracias. Yo estuve todavía pensando como en el tema de la conciencia, en el sentido, asociándolo al primer ejemplo que está en el texto sobre el cerebro en la cubeta. Los autores pues dicen que este popular experimento mental se conoce como cerebro en la cubeta y la imagen es la de un cerebro flotando en una cubeta de productos químicos que se mantiene vivo gracias a la alimentación artificial y está informado por varios electrodos que contienen información sobre el mundo o sobre lo que se quiera o lo que quiera el científico loco que realiza este experimento. Y lo asociaba también como en esa idea de la conciencia y de la cultura, porque digamos que no perder de vista lo que usted decía ahorita de que estamos situados y que la cultura tiene una gran influencia en la manera incluso cómo vivenciamos distintas situaciones. Por ejemplo, el fenómeno de la muerte. No es lo mismo, por ejemplo, cómo lo experimentan o lo interpretan un japonés o un chino a cómo lo interpretamos nosotros en Colombia. Incluso en la misma Latinoamérica hay una diversidad de influencias culturales. Entonces, pensaba en el tema de la mente, ¿cierto? Como mente, conciencia, como la diferencia que puede haber entre ello, el cuerpo, la cultura, porque hay interpretaciones sobre la cultura que obedecen a una cosa que se llama epistemología evolucionista, que es muy interesante, pero que hace un énfasis, es como en que la cultura prácticamente es algo que está creado a partir de las condiciones fenotípicas, biologicistas de los seres humanos y de las otras especies. Entonces ahí le queda a uno pues como también como el interés de estudiar un poco más de biología y un poco más de esa perspectiva evolucionista. Y el otro es que estuve mirando en otro texto que yo le mandé al correo pues hace unos días sobre cómo se piensa la conciencia en un libro que se llama Y el cerebro inventó al hombre o el cerebro creó al hombre.
que va como en una vía muy cartesiana, pero de alguna manera me ayudó como a seguir pensando el tema de la conciencia. Y un parrafito de ese libro dice: pocas cosas en nuestra biología son tan triviales en apariencia como este producto que conocemos con el nombre de conciencia. Y ahí la define, dice: la conciencia es la portentosa aptitud que consiste en tener una mente provista de un propietario, de un protagonista para la propia existencia, un sujeto que inspecciona el mundo por dentro y a su alrededor, un agente que en apariencia está listo para la acción. Y eso ahí mismo me generó tanto ruido porque como alguien que es propietario, le quita como cierta incertidumbre a la vida, como que la vida sería como lo que yo logre interpretar, lo que logre decir, lo que mi mente logre elaborar. Y ve uno que eso es muy limitado, que ahora entiendo un poco mire, tal vez muy tarde, pero por lo menos ahora entiendo un poco más lo de las ciencias cognitivas no cartesianas, porque es que esa certeza también es muy radical y pone muchos límites a esas otras cosas que quizás no están en la mente, sino tal vez en otro concepto que es el de la subjetividad. Y lo que decía el profe Cardoso la otra vez, que esa aclaración fue muy importante, que él decía es que la conciencia es conciencia sobre algo, lo de la noema y el noesis. Entonces eso como ir poniendo en diálogo todos esos conceptos me ha parecido muy retador la lectura de este libro, e ir confrontando con esas otras perspectivas que aún circulan, que son intracraneales, para usar una expresión suya, y que es la del cerebro en la cubeta, que precisamente Zahavi aquí y se opone a esa perspectiva o la critica, y más bien pone en diálogo la fenomenología con esas teorías de la mente. Muchas gracias, Edison. El libro al que se refiere Edison es el de Damasio. ¿Cómo es que se titula el libro, Edison? Y el yo, perdón, y el cerebro creó al hombre. Muchas gracias. Sí, una sugerencia. Yo creo que en el fondo muchas de las perspectivas nuevas que están surgiendo en las ciencias cognitivas no hubieran surgido si no hubiese habido cartesianos. Es decir, de alguna manera, aunque uno considere que una lectura todavía está en una línea cartesiana, en el fondo uno debe tomarla como una especie de desarrollo que de hecho llevó las cosas a tal punto que se hizo necesario buscar otras alternativas. Creo que así históricamente es que ha pasado un poco con, con las ciencias cognitivas tradicionales y con las ciencias cognitivas tradicionales, con la robótica centralizada y con la filosofía de la mente que trabajaba sobre bases cartesianas. Es decir, ellas mismas han contribuido a este nuevo proyecto en la medida en que realmente llevaron hasta los límites el desarrollo del proyecto cartesiano, mostrando que, bueno, que explicar las cosas en esos términos es muy difícil y que se requiere una perspectiva distinta. ¿Quién más quiere decir algo? Qué pena, yo aquí hablando cuando me toca. Profe, Oscar. ¿cómo está? Saludo a todos los compañeros también que entraron tardecito después del saludo. Profe, yo coincido con Edison en que sus intervenciones definitivamente son imposibles dejarlas para luego. Uno va articulando algunos elementos que usted pone de manifiesto. Quiero, pues, en relación a eso, decir dos cosas. Lo primero es con relación a lo que usted, el cuarto asunto que usted ponía en evidencia, como eso que usted decía de enfrentar la reflexión trascendental con, digamos, con una reflexión fenomenológica, por decirlo de alguna manera, que también parte de esa reflexión que se puede hacer desde el mismo ser y tiempo en Heidegger,
al principio de la introducción, cuando se habla de una primacía óntica, si no estoy mal, del Dasein, en cuyo ser le va la pregunta por el ser. Me parece que hay una relación, no sé qué tan desfasado pueda estar aquí en este punto, pero me parece, pues inmediatamente cuando pusiste en contraste, o más bien en posición esas dos categorías de pensamiento, se me vino pues a la mente eso. Entonces quisiera pues como que saber si hay algo, de alguna forma, en relación con eso, como pregunta. Bueno, y el comentario que iba a hacer inicialmente tiene que una cita de la página 222, que me pone también un poco pensativo. Yo voy a leer, es cortito. No hay nada que nos remita más a nuestra corporalidad que el dolor. Además, el cuerpo doloroso a veces se puede experienciar como ajeno. Esto es así porque cuando tenemos dolor, a menudo perdemos el control sobre el cuerpo. El yo puedo de pronto se disipa y esto altera los proyectos que definen quiénes somos. Yo la vez pasada también ponía esto, de pronto lo señalaba, no tenía de pronto tampoco muchos elementos para ubicar algún problema, y es que de alguna forma en el dolor o en la enfermedad se puede apreciar ese dualismo como lo dice el texto, quizá de uno no saber, como si el cuerpo fuera otra cosa o hubiese algo, digamos, que no funcionara como una especie de máquina, en donde una parte de esa maquinaria de una forma está como enferma o tiene algún problema, hay que solucionarlo. Yo creo que si existe alguna experiencia del dualismo es en el dolor, es lo que quiero mostrar, que es en ese dolor, tal como lo señala también la cita, donde se puede experienciar ese dualismo. Pero también quiero llamar la atención en esta cita sobre la perspectiva que se puede dar del sentido de vida a partir de la corporalidad. Me parece que al final el tema del dolor justamente aparece haciendo o mostrando esto, cuando nos dice al final que el cuerpo doloroso altera de alguna forma los proyectos que definen quiénes somos. Entonces me parece que también hay una perspectiva ahí relacionada con el proyecto de vida, con la corporalidad, que tiene mucho que ver pues como con este tema del dolor puntualmente, porque el sufrimiento pues no lo ponen pues ahí como tan claro. Ese es el comentario. Muchísimas gracias, Oscar, muy interesante. ¿Quién más quiere continuar? Profe, permiso. Adelante. Y les pido permiso para compartir por aquí. Por supuesto, nos hacían falta tus diapositivas. Gracias. Oscar, en la sesión anterior que desafortunadamente no pude estar, pero que sí revisé el video, él decía que le había quedado como faltando que este capítulo relacionara un poco más el tiempo con el cuerpo y con el espacio. Es extraño que cada vez que voy a hablar llega el señor de los aguacates. Oye, bueno, entonces en esa sesión miraba cómo Einstein había establecido o propuesto en una asamblea alemana que de ahora en adelante el espacio en sí y el tiempo en sí mismo están condenados a desvanecerse en meras sombras, y solo una especie de unión de los dos podría preservar una realidad independiente. Entonces, con mira a ellos como a relacionar estos dos capítulos con el tiempo y el espacio, veía, profe, si quiere, enseguida continúo cuando pase el señor. Bueno, hagámoslo así porque de pronto está molestando un poquito, sí. Que venda harto y ya ahorita te escuchamos. ¿Quién más quiere o quién quiere tomar la palabra? ¿Alguien se anima? Y ver adelante, buenos buenos días. días. A mí me genera pues como mucha duda algo muy específico, y es pues respecto al concepto de situación, ¿sí? Y me parece pues que
sí, para iniciar en la investigación fenomenológica, aquel que quiera hacer fenomenología tiene que dar un paso a ser consciente o reflexivo su situación, ¿sí? Y eso pues me parece que, no sé si estoy como sobreinterpretando, pero me parece pues que es como un paso a lo que hace Husserl en la época, pues como en un primer momento, como centrar la mirada sobre sí mismo y empezar pues a decantar sobre el tema que se quiera, pues, como hacer fenomenología. Me gustaría saber si es como por ese lado y si el concepto de situación, pues en un momento se podría comprender como algo prereflexivo, porque si bien de algún modo todos estamos situados, para hacer fenomenología es necesario pues como hacerse consciente o reflexivo de este asunto. Pues esa era como una pregunta más que un comentario. Gracias, Iber. De pronto la contesto para no olvidarla y no dejarte sin respuesta. Sí, efectivamente el concepto de situación es muy importante. Sin embargo, ahí hay un problema de interpretación que ha salido una y otra vez. Lástima que no ha podido volver Carlos, que está haciendo tesis sobre Husserl y Heidegger, Carlos Arturo Bedoya, y entonces no hemos vuelto a hacer ese comentario, pero varias veces hemos dicho que hay aquí dos posibles interpretaciones de Husserl y de la relación Husserl-Heidegger que son complicadas. Digamos que Husserl propone entonces este método fenomenológico cuyo primer paso es la epogé o la puesta, digamos, entre paréntesis de la actitud natural, que pretende de alguna manera suspender el juicio con respecto al mundo de todos los días con el fin de volver la mirada sobre ese mundo, pero ahora en tanto objeto de la experiencia. Y esa vuelta de la mirada, o sí, esa vuelta de la mirada sobre sí misma, con miras a hacer un análisis de esa experiencia, ha sido interpretado de dos maneras. Uno, como tú propones, es decir, como un mirar sobre sí mismo y como un análisis de la propia situación en la que uno se encuentra, cuyo primer paso implica tomar una cierta distancia de ese análisis o de alguna manera suspender el juicio para justamente desarrollar ese análisis, pero sin dejar de lado propiamente o digamos que ocupándose del mundo de la vida, por decirlo ya con esas palabras, digamos que el concepto de situación y mundo de la vida serían como lo mismo. Entonces, ocupándose del mundo de la vida, pero en tanto contenido intencional de el sujeto que se proyecta en ese mundo de la vida con miras a un análisis fenomenológico. Y entonces ahí Husserl arranca, digamos, su análisis con esa epogé. Esa es una lectura, digamos, en donde Husserl aparece como alguien que reconoce la importancia del mundo de la vida, por un lado, y por otro lado, como alguien como un filósofo cuyo análisis permite comprender lo propio del mundo de la vida. Entonces, justamente el análisis fenomenológico realizado de esa manera, con ese método, llevaría precisamente a reconocer el carácter propio del mundo de la vida y es un Husserl, digamos, respetuoso del mundo de la vida. Pero hay una interpretación distinta que es una interpretación heideggeriana de Husserl que ha tenido muchos defensores, y me incluyo, pero claro, yo estoy en duda, en este momento estoy en aporía con respecto a estas dos maneras de leer a Husserl, porque pues ambas son un poco posibles, pero esta segunda interpretación tal vez fue Heidegger su principal promotor, y fue Heidegger su principal promotor quizá porque quería tomar distancia de su maestro, y quería sacar, digamos, a la luz su propio proyecto. Pero en la lectura de Heidegger, la epogea parecía más bien como una desconexión del mundo de la vida, como un dejar de lado el mundo de la vida, como un optar por un
punto de partida objetivante con respecto al mundo y un optar por el tema de la conciencia como el tema principal de la fenomenología. Entonces, digamos que en esa lectura, Husserl habría optado por la conciencia, habría optado por un punto de vista objetivante, entonces Husserl estaría más del lado del cartesianismo que de los críticos del cartesianismo. Y en cambio, el proyecto heideggeriano haría énfasis en la facticidad, o sea, en el mundo de la vida concreto que se da fácticamente, y en ese sentido no perdería el punto de partida de la fenomenología, que son las cosas mismas, tal como las vivimos y experimentamos. Entonces, ahí hay un debate muy fuerte y solucionarlo no es del todo evidente. Digamos que en la lectura de Zahavi y Gallagher es la primera, digamos, se podría buscar una cierta complementariedad entre la fenomenología de Heidegger y la fenomenología de Husserl, y Heidegger en cierta forma se habría adelantado a publicar algunos desarrollos ciertamente muy propios de Heidegger, pero que estarían en consonancia con desarrollos que el propio Husserl había hecho desde 1916 con respecto al mundo de la vida y que Heidegger habría conocido. Y está por ahí, y bueno, ya hay documentos que prueban que es así. Esa es la lectura de Gallagher y Zahavi, y entonces tiende a no tomarse muy en serio las diferencias entre Husserl y Heidegger, y más bien intentar una lectura como complementaria de ambas perspectivas. Es una lectura sin duda productiva y creo que importante. Desde el punto de vista de los estudios de Heidegger y de los estudios de Husserl, las cosas parecen un poquito más difíciles porque Heidegger critica abiertamente a Husserl e interpreta su filosofía de una manera, entonces habría que ver qué escribió Husserl por un lado, cómo interpretó Heidegger a Husserl y si lo interpretó bien, y en qué consiste el proyecto de Heidegger y en qué sentido toma una distancia con respecto a Husserl. Entonces son como muchos asuntos para analizar que son todos muy difíciles. Pero por el otro lado está lo que pensó Husserl sobre su propio proyecto, sobre su propio proyecto de fenomenología y sobre el proyecto de Heidegger, de la fenomenología que Heidegger propone. Y entonces es cuando Husserl lee bien Ser y Tiempo, bueno, Ser y Tiempo se lee y no siempre se entiende fácilmente. Entonces Husserl sin duda conoció y recibió en su cumpleaños además una copia, y Ser y Tiempo se publicó por primera vez en el anuario dirigido por Husserl, y para Husserl la fenomenología era Heidegger y yo, decía Husserl. Pero después lo leyó bien y se dio cuenta de que en Heidegger, Heidegger no seguía, o digamos Husserl no encontró el método fenomenológico en el desarrollo de Heidegger, el método que él proponía. Y en ese sentido el propio Husserl considera que en Heidegger hay un punto de partida distinto o una filosofía diferente que a él le parece poco rigurosa porque no sigue un método, o por lo menos no el mismo método que él había propuesto. Y ahí, con respecto a la discusión del método, digo algo más. El método es muy interesante porque si uno lee este libro, entonces el método oficial de la fenomenología es el de Husserl, el asunto de la epogé, no sé qué, y hay un montón de métodos alternativos que son una especie de reinterpretación del método de Husserl y de aplicación a distintos campos del conocimiento, y entonces el método, digamos, oficial de la fenomenología es ese. Pero si uno lee a Heidegger, al Heidegger de Ser y Tiempo, el método de la fenomenología pasa más bien por los estados de ánimo. Y realmente lo único que logra mostrarle al ser humano lo que es propio de su ser en el mundo, de su estar ahí en el mundo, es precisamente los estados de ánimo, porque los estados de ánimo cubren la totalidad del estar en el mundo. Entonces Heidegger desarrolla algunas reflexiones metodológicas sobre los estados de ánimo como método de la filosofía. Entonces uno podría leer el tema de los estados de ánimo y buscar de pronto ahí
elementos para aplicar en otros campos del conocimiento. Entonces, finalmente, es difícil y yo creo que yo intenté poner en claro lo que más pude sobre el sentido de la fenomenología viniendo de Husserl a Heidegger, y yo ahí insisto en algunas diferencias que hay, pero les confieso que esa relación Husserl-Heidegger y el sentido de la fenomenología es una relación muy, muy compleja y difícil. Entonces, volviendo al concepto de situación por el que pregunta Iber, efectivamente el concepto de situación entonces remite al mundo de la vida, y efectivamente la epogé puede ser vista como una manera particular de tener en cuenta ese mundo de la vida, de analizarlo y de buscar sacar a la luz lo que es propio de las estructuras de ese mundo de la vida. Y en ese sentido, efectivamente, la epogé puede ser vista como un ir a ese mundo de la vida. Sin embargo, yo creo que quien hace fenomenología hoy, por recoger, digamos, la preocupación de Iber, no puede desconocer la centralidad que tiene el concepto de situación hermenéutica que planteó Heidegger en Ser y Tiempo, bueno, y en sus cursos tempranos desde 1923, el concepto de situación hermenéutica, o sea, situación de comprensión, es un concepto muy importante. Y adicionalmente, cómo ese concepto se desarrolló en el capítulo, por ejemplo, 9 de Verdad y Método, en Gadamer. Entonces, ese concepto de situación hermenéutica es realmente capital para la hermenéutica y es, digamos, un aporte diferente. Y yo creo que hoy en día, entonces, el fenomenólogo que es contemporáneo y que va por la línea Zahavi y Gallagher, como de esta fenomenología que no se detiene tanto en la exégesis de los textos, sino que pretende más bien desarrollar cosas nuevas con la fenomenología, pues uno tendría entonces que ver la semejanza entre la situación hermenéutica y el concepto de mundo de la vida, y ver cómo se compatibiliza el método fenomenológico de Husserl con el reconocimiento de la situación hermenéutica hecho por Heidegger. Y yo creo que se puede hacer, pero que también hay muchos problemas de interpretación ahí que no son necesariamente fáciles y que han llevado a lecturas abiertamente contradictorias de la relación de ambos autores. Entonces, por eso en este libro se critica constantemente la interpretación de Dreyfus, Wheeler y otros que son heideggerianos, de la fenomenología. Digamos que en este libro se critica a Dreyfus, pero bueno, no sé. Quien ha leído más Heidegger de pronto encuentra muy natural esa interpretación de Dreyfus. Difícil decirlo, o sea, yo mismo me encuentro en aporía. Entonces, bueno, me extendí un poco, me disculpo con todos por extenderme tanto. ¿Quién quiere continuar? ¿Ya podemos retomar, Edwin? Yo creo que sí, profe. Listo. En este momento hay silencio, pero ojalá les vaya bien a todas las personas que se ganan su vida diariamente. Ahora llega el de la mazamorra, dale. Entonces, el tiempo y el espacio son constitutivos. Habíamos visto en el tiempo que vivimos en un mundo coherente y significativo, precisamente porque somos capaces de navegar a través de una corriente de experiencias sin perdernos, y nuestras otras capacidades, como la capacidad de movernos precisamente en el espacio o de establecer relaciones con el mundo social, depende totalmente de nuestras navegaciones temporales, de esa capacidad que tenemos de percibir y de darle un sentido al mundo gracias al tiempo. Y en este capítulo vemos que el cuerpo también se considera un principio constitutivo o trascendental, como decía el profe en la maravillosa introducción que hizo a este tema, precisamente porque está involucrado en la posibilidad misma de la experiencia. Interviene profundamente en nuestra relación con el mundo, en nuestra relación con los demás y en nuestra relación con nosotros mismos. Y su análisis, por consiguiente, resulta crucial para comprender todas estas relaciones. O sea que el ser humano
cuando está en la posibilidad de comprender el mundo, de comprenderse a sí mismo y las relaciones con los demás, los dos conceptos de espacio y de tiempo funcionan igualmente, al mismo tiempo, y aquí vamos a ver que también casi como bajo la misma naturaleza. Los dos, tanto el espacio como el tiempo, visto en los dos capítulos, tratan de hacer una síntesis entre lo subjetivo y lo objetivo. Habíamos visto en el tiempo humano que este sentido no es ni el tiempo subjetivo de la conciencia solo, pero tampoco es el tiempo objetivo del cosmos, sino que el tiempo humano tiende un puente entre esos dos tiempos, entre el tiempo que estamos considerando fenomenológicamente y el tiempo que se considera en las ciencias como cosmológico. Y ahora en el estudio del cuerpo y del espacio, entonces están los dos conceptos o las dos perspectivas de ver el cuerpo, que no son diferencia ontológica. No podríamos decir que tenemos dos cuerpos, sino que el cuerpo se puede ver de diferentes formas, ¿cierto? Y dependiendo de cómo lo veamos, somos. Entonces, pues en la teoría de Husserl está la distinción entre el corpa y el life, y que mientras la noción de life capta el cuerpo entendido como una perspectiva corporizada de primera persona, la primera noción se centra en el cuerpo tal y como es visto desde el punto de vista del observador, en que el observador puede ser un científico, un médico, incluso el mismo sujeto corporizado, pero que el life, más adelante en otra parte también decía que el life tiene en cuenta el corpa, porque en la experiencia del mundo, que incluso ese corpa se atenúa, ese cuerpo físico objetivo se atenúa para dar posibilidad a la experiencia del mundo. Entonces está incluido eso objetivo en lo subjetivo que le brinda la posibilidad de ser. Y ambos conceptos, tanto el de espacio y el de tiempo, tienen una naturaleza tanto pues reflexiva como prereflexiva. Y los dos prereflexivamente están funcionando en la experiencia del mundo, porque veíamos en el tiempo que el sujeto, el ser humano, tiene una microestructura en la autoconciencia prereflexiva para comprender o para darle sentido al mundo a través del tiempo, esa microestructura conformada por ese pequeño segmento de la retención, de la protoimpresión y de la protensión, que funcionan permanentemente en todo momento, pero de manera prereflexiva de algo que yo no soy consciente de ello, pero que está funcionando para comprender el mundo. También en este capítulo con respecto al cuerpo, se da una distinción ahí entre algo que tiene que ver con la imagen corporal y con el esquema corporal, y lo prereflexivo está en el esquema, en lo propuesto como esquema corporal. En la imagen corporal, pues, el sujeto tiene una percepción de su propio cuerpo, logra, a partir de ello, logra una comprensión conceptual de lo que es el cuerpo, que incluye las concepciones populares y las científicas del cuerpo, y tiene una actitud emocional del sujeto hacia su propio cuerpo, se siente el cuerpo, se sienten las emociones, las pasiones, los sentimientos del cuerpo, y todo esto le da al sujeto una imagen corporal, pero esto es como más consciente, aunque parte pues de esa experiencia perceptiva que tiene que ver también, que en el trasfondo hay algo prereflexivo.
y que está como esquema corporal, porque es el sistema casi automático de procesos que regulan constantemente al cuerpo, la postura, el movimiento que yo voy a ejercer cuando tengo cuando quiero hacer intencionalmente algo. Entonces yo lo hago. Si yo quiero coger el vaso, pues yo lo que tengo intencionalmente es que voy a coger el vaso, pero no pienso, no entro a pensar que tengo que mover el brazo y todo lo que implica mover un brazo. Y lo hago. Y entonces tengo una conciencia corporal prereflexiva y no objetivante, o sea, que no hace objeto de la conciencia de eso que estoy haciendo y simplemente lo ejecuto. Dice el texto que cuando hago movimientos, aunque ciertos detalles de los procesos de control permanecen no conscientes, los propios movimientos no son no conscientes o meramente mecánicos o involuntarios, sino que más bien son parte de mi intencionalidad en funcionamiento y son sentidas inmediata y prereflexivamente, y las ejecuto y están ahí funcionando, como veíamos con el tiempo, están funcionando permanentemente para yo poder ser un agente en el mundo para comprenderlo y modificarlo o actuar en él. Entonces es muy interesante eso de que tanto el tiempo y la corporalidad del espacio están permanentemente ahí constituyéndose como posibilidad de experienciar, de comprender y de intervenir en el mundo. Con lo que decían del dolor ahorita, el dolor, eso es lo que en determinado momento me hace ser consciente de eso que yo ejecuto prereflexivamente, pero cuando llega el dolor entonces me lo vuelve consciente de que permanentemente tengo una posibilidad de hacer algo y no pienso en ella, solamente cuando no lo puedo hacer porque tengo una dificultad física, entonces ahí es donde me hago consciente de todas las posibilidades corporales. Y también es interesante ver cómo el tiempo de la conciencia o la posibilidad de establecer el tiempo de la conciencia es, digamos, atemporal, no está en el tiempo, sino que es posibilidad de ser, de establecer el tiempo. La conciencia de la hora no es ella misma ahora. Funciona y no está en un tiempo específico, sino que ella misma es la posibilidad de que haya un tiempo para nosotros. Y con respecto también al cuerpo, pues tratando de buscar la relación ahí de cómo funciona esta conciencia corporal del espacio. Entonces dice que el cuerpo, según Merleau-Ponty, lejos de que mi cuerpo sea para mí nada más que un fragmento de espacio, no habría espacio alguno para mí si yo no tuviera cuerpo. Tengo conciencia propioceptiva no observacional y sinestésica de mi cuerpo en la acción. Según Chagnesy, la propiocepción es un sistema de disposición espacial que es único en el sentido de que está enmarcado solo por él y se aplica solo al cuerpo mismo. Es una inmediatez de la propiocepción. O sea que la conciencia de sí, del espacio y del cuerpo, más en el sentido de la propiocepción, es que yo tengo conciencia de mis posibilidades corporales, pero es prereflexiva, no observacional, y que esa posibilidad que está ahí latente en todo momento es la que me posibilita luego de tener referencias egocéntricas y referencias alocéntricas. Egocéntricas cuando yo me coloco como, pero yo me coloco, ¿cierto? Esa propiocepción me permite en determinado momento colocarme como el punto de referencia, como el dame un punto en el mundo y para poderme mover, para poderlo intervenir.
me da la posibilidad de colocar, de que las cosas están enfrente de mí, atrás de mí, de que si coloco la mano izquierda, derecha hacia el lugar donde sale el sol y la izquierda hacia donde se oculta, entonces mi frente va a quedar al norte, ¿cierto? Y mi espalda al sur. Entonces mi cuerpo se vuelve la referencia del espacio. Las cosas que están alrededor de mí están ahí en referencia a mí. Pues están las referencias alocéntricas, donde se trata de que no dependa de quién está hablando, diciendo eso, sino de establecer marcos de referencia generales para todos, pero que cuando los utilizo debo volver a referenciarlos a mí para poderlos comprender. Entonces es bastante interesante estas dos implicaciones, en el tiempo, como esa microestructura que me permite comprender y darle sentido temporal a las cosas, y de que funciona permanentemente de manera prereflexiva, y lo mismo en la comprensión del cuerpo y del espacio, como la propiocepción, que me va a permitir luego abrirlo a los otros dos campos, y que funciona permanentemente también de una manera no observacional y prereflexiva. Entonces fue como la posibilidad que pude hacer de contraste entre estos dos. Debe haber más pues relaciones por ahí, o incluso no sé si alguna de estas que traté de hacer pueda tener alguna dificultad y no ser tan directa, pero fue como lo que traté de hacer para comprender un poco más este capítulo tan interesante. Gracias. Edwin, muchas gracias por ese esfuerzo de poner en relación, digamos, temas tan difíciles y tan diversos, ¿no? El tema del tiempo y el tema de la conciencia prereflexiva y el tema del cuerpo y del esquema corporal ahora y de la propiocepción. Son temas que se han tratado de manera diferente, y claro, siempre esta integración es buena. De pronto, bueno, ya empecé a hablar, entonces me voy a permitir un comentario sobre esto. Me quedé pensando que de pronto podría ser un poquito apresurada la identificación de la conciencia prereflexiva con el sentido que tengo de mi propio cuerpo en la propia acepción. Digamos que estoy de acuerdo en que la percepción egocéntrica del espacio y alocéntrica, digamos, hacen parte de la conciencia prereflexiva, pero en el caso especial de la propiocepción parecería que es un caso muy específico. Sin duda él es prereflexivo, digamos, en el sentido de que no soy consciente de ello abiertamente, y hace parte, digamos, de la transparencia de mi cuerpo, que es finalmente el carácter prereflexivo o anterreflexivo de mi cuerpo, o anteproposicional, si ustedes quieren, de mi cuerpo. Pero ahí veo una cierta dificultad, de pronto me equivoco, ¿no? Y es que el análisis de la propiocepción está referido específicamente al tema del cuerpo. Cuando yo hago el análisis de la conciencia reflexiva y conciencia prereflexiva, en general estoy enfocándome en asuntos como la percepción del espacio, de los objetos en el espacio, de otros temas, digamos, son como casos especiales de intencionalidad, y digamos que se requeriría entonces un estudio más detallado del carácter, digamos, transparente de mi propio cuerpo y del carácter propioceptivo. Entonces es difícil a veces simplemente, como, mejor dicho, lo que quiero es, más que hacer una corrección o algo así, o una crítica, es como llamar la atención o hacer una advertencia a tener cuidado al relacionar los distintos momentos, porque se han utilizado conceptos distintos en el análisis de cada uno de estos temas, y no necesariamente un concepto se puede
transportar a un ámbito diferente. Es decir, incluso me parece, de pronto tendría que volver a mirar, y mirar con más detalle, pero me da la impresión de que la distinción que ellos recogen en el recuadro entre esquema corporal e imagen corporal es una distinción que ellos recogen porque la recogen en un recuadro, además, lo que quiere decir, digamos, que es algo que la gente ya sabe porque ha leído mucha literatura sobre estas cosas. Es decir, es una distinción muy corriente en las discusiones sobre esto, pero es una distinción desde el punto de vista fenomenológico un poco insuficiente, porque una distinción más fina es justamente la que ellos proponen, que es la distinguir digamos, la concepción del espacio alocéntrica, egocéntrica y propiaceptiva. Digamos, esta triple distinción es mucho más fina que la distinción entre esquema corporal e imagen corporal. Entonces, fíjate que ahí los conceptos como que no se dejan simplemente encajar unos en otros, sino que realmente el concepto que elegimos para pedirnos algo puede incluso dar un mejor sentido al tema que se está tratando. Bueno, mejor dicho, pero es un asunto difícil, o sea, en fin, no sé, pero el esfuerzo que hiciste me parece, pues, fantástico de intentar relacionar esto. Solo me quedó un poco esa duda, te soy sincero, de si en todos los casos se puede seguir conservando esos conceptos y no se pierde, digamos, las distinciones de detalle que ellos han querido dar de cada uno de los temas. Bueno, yo creo que son las 11:14, así que podemos comentar libremente sobre los comentarios que han hecho. ¿Alguien quiere decir algo? Entonces, de pronto me permito entonces seguir. Yo tenía algunos otros comentarios y lamento a veces me quedo yo corto también, tampoco sé cómo hacerlo. Bueno, de pronto Oscar encontraba en el comentario que yo hice sobre lo trascendental y lo hermenéutico un eco heideggeriano, y por supuesto, si uno lee a Heidegger va a encontrar el uso de las palabras trascendental, etcétera, aunque hay un intento de Heidegger de apartarse de la fenomenología trascendental husserliana y de apartarse del idealismo trascendental kantiano. Y sin embargo, Heidegger mismo utiliza un vocabulario kantiano, habla de trascendental, habla de analítica, habla de a priori y trata temas clásicamente kantianos. Entonces es difícil, y él mismo tiene un libro sobre Kant que se publicó en la misma época de Ser y Tiempo. Entonces el asunto es bastante complicado, pero en efecto yo creo que Heidegger mismo no logra desmarcarse suficientemente ni de la fenomenología trascendental de Husserl, ni del idealismo trascendental kantiano. Yo creo que para él sigue siendo muy importante en la época de Ser y Tiempo eso, y justamente ese es uno de los motivos aludidos por Heidegger mismo para hablar del fracaso de Ser y Tiempo y cambiar su filosofía completamente a partir de 1930. Él quiere realmente dar un giro radical al asunto, y entonces, después de haber desarrollado semejante obra monumental, dice, no, esto no es suficientemente radical, hay que llevar las cosas más lejos, y como que renuncia en cierta forma a su primera filosofía. Un tema que ya es bien complicado porque es una renuncia que no renuncia completamente a la primera filosofía, sino que constantemente anda reinterpretando su primera filosofía a la luz de su filosofía tardía, lo cual dificulta todavía más la interpretación de Heidegger. Entonces, nuevamente acá, tal vez una de las grandes dificultades que tiene la fenomenología es que
son autores todos muy difíciles que tratan temas con mucho detalle, Sartre, Merleau-Ponty, Husserl, Heidegger, y estudiar cada uno de esos autores ya es la vida de una persona, ya la vida no le alcanza a uno, sino casi que para especializarse en uno o dos máximo de estos autores. Entonces, es muy difícil porque volverse experto en ello requiere un trabajo de toda la vida. Y adicionalmente, todavía no se ha desarrollado nueva fenomenología, sino que se está uno simplemente apropiando de lo que ya había y comparándolo. Entonces, fíjense que de alguna manera el corpus de la fenomenología ya al día de hoy es tan grande que es muy difícil y que casi que hay subespecialidades, pero adicionalmente, si la fenomenología ha de ser una corriente filosófica viva, pues no puede simplemente limitarse a repetir los resultados, sino que tiene que seguir desarrollando. Y Gallagher y Zahavi ciertamente consideran que la fenomenología debe seguir desarrollándose y consideran que hacer exégesis e interpretación de los autores de la fenomenología no es todavía hacer fenomenología como tal, entonces se requiere más. Entonces es bastante difícil. Entonces hay ahí también una tensión entre el desarrollo de la fenomenología y el estudio de la historia y la interpretación de la fenomenología clásica. Y a uno le toca mantener un balance entre ambas actividades, pero hay que hacerlas. No se puede hacer fenomenología sin conocer la historia y no se puede... y bueno, y cuando se conoce la historia, al mismo tiempo se van desarrollando ideas y uno se va actualizando el conocimiento de la fenomenología. Entonces yo creo que hay una complementariedad ahí. Bueno, de pronto comento algunas cosas más. Me hizo pensar el comentario de Edwin y el de Oscar un poco sobre el tema de la vejez. Digamos que Edwin trajo a la luz el tema del tiempo y su conexión, el tema sí, de la temporalidad y su conexión con el cuerpo, pero propiamente hablando, el tema de la vejez es justamente el asunto primordial que desde el punto de vista del estudio del cuerpo da cuenta del paso del tiempo. Y en realidad no hay mucho que yo pueda decir sobre eso, pero es un tema muy difícil y muy bonito, porque la vejez, el cuerpo no es como era antes. Y entonces quien vive el cuerpo, quien vive su cuerpo, se da cuenta de los cambios que experimenta el cuerpo en la vejez y en particular experimenta un cambio en las posibilidades de acción que puede desarrollar. Entonces ya no puede hacer tal cosa que antes hacía, ya no tal cosa, ahora tal otra, pero cambian las posibilidades. Y este tema de las posibilidades, del yo puedo hacer tal cosa, está muy relacionado con el tema del cuerpo y está relacionado con lo que Oscar llamó el proyecto de vida o el sentido de la vida. Y cuando él se refirió al cuerpo doloroso y al dolor, hablo de Oscar, él dijo, bueno, es que el dolor me avisa que yo ya no puedo hacer tal cosa o no la puedo hacer de la misma manera, y entonces el dolor llama la atención sobre sí. Y en efecto, de alguna manera, el cuerpo es la posibilidad de percibir, de hablar, de actuar, pero esa posibilidad realmente se experimenta, la experimenta cada uno como un yo puedo. Y en el momento en que uno ya no puede, entonces se altera ese proyecto de expectativas en el que uno está inmerso, ¿no? Digamos, el proyecto de expectativas de lo que uno puede hacer en la vida se ve necesariamente alterado por la confianza corporal que uno tiene, o sea, la confianza en que su cuerpo funcione adecuadamente para lo que uno espera que funcione y demás. Y la enfermedad también altera todas estas relaciones, ¿no? Entonces la vejez altera estas posibilidades, la enfermedad también, y ahí a veces aparece una especie de disociación entre lo que yo espero o quiero hacer, entre mi proyecto,
entre el modo como yo me proyecto con mis expectativas y lo que realmente puedo hacer con base en la manera como experimento mi cuerpo. Puede haber una disociación y eso puede generar frustración y demás. Solo que también quería decirles con respecto al tema de la enfermedad y el dolor, el título del libro de Javi Carrell es muy bonito, es The Cry of the Flesh, el llamado, el grito de la carne. Es un título muy bonito. Y destaco, digamos, ya que estoy hablando de libros, hay varios libros que se han publicado en años recientes, 2014 y demás, y hay otros en preparación que van a salir pronto, sobre carnal hermeneutics. Hermeneutics, perdón. Hermenéutica carnal. Es realmente uno de los temas nuevos, ¿no? Entonces ya esto del cuerpo está desarrollándose muy fuertemente también por el lado de la hermenéutica, pero sin duda gracias al gran impulso que Zahavi y Gallagher le han dado por el lado de la fenomenología. Bueno, ¿quién más quiere comentar algo? Yo tenía otro pedacito que me parece muy interesante, que tiene que ver, que dice, lo que llamamos estados mentales, intenciones, creencias, deseos, no son simple o puramente mentales. Es decir, no son sombras etéreas que flotan dentro de nuestras cabezas, sino que son estados corporales que a menudo, aunque no siempre, se manifiestan en posturas, movimientos, gestos, expresiones y acciones corporales. Uno ahí, esa diferencia con el cartesianismo, que cuerpo y mente son diferentes, el uno en un polo, el otro en el otro polo, sino que aquí incluso llegan a decir que los estados mentales son estados corporales. Entonces uno dice que cuando uno siente la rabia y uno piensa la rabia, incluso uno a veces que trata de tener inteligencia emocional dice que cuando siente la rabia lo convierte en pensamiento, porque uno la siente, ¿no? Uno como que aprende a comprenderse a sí mismo y a decir, me está dando rabia, ojo, mejor quédese calladito, mejor vaya a tomar agüita y aprende a controlarse uno mismo. Y frente a los otros pasa algo similar, porque uno a veces mira a alguien que uno conoce y dice, esta persona está triste, o está alegre, o tiene determinada sensación, ¿cierto? Cuando uno le está hablando y uno lo mira, mira el rostro, lo mira a los ojos, uno dice, me está comprendiendo, no me está comprendiendo, o se está poniendo de acuerdo conmigo o no. Incluso en una clase una vez alguien decía que esas relaciones que hacen las neuronas, ¿cómo es que se llama? Cuando una neurona se comunica con otra, cuando alguien como que está comprendiendo la sinapsis, algo así, que eso se notaba corporalmente, cuando uno está dando clase y mira que como que sí le está entendiendo a uno el estudiante. Pero como dice aquí el paréntesis, aunque no siempre, porque uno cree que el otro le está creyendo y quién sabe si le está creyendo, le está entendiendo o no. O hay personas que uno observa y son tan, digámoslo, un poco parcas o inexpresivas que siempre tienen como una permanencia en su corporalidad y uno leerlas es muy difícil. Otras es más fácil, entonces es algo interesante, pero es muy interesante esto de relacionar las emociones con el cuerpo y con la mente. Me parece bastante interesante. Sí, fíjate que muchas veces uno atribuye estados mentales o representacionales a las actitudes y a los gestos de la otra persona. Es decir, tradicionalmente, si uno dice está triste, entonces de alguna manera uno le atribuye un estado mental de tristeza o algo así, o alegría, o una representación de alegría de un hecho alegre o un hecho triste. Y quería llamar la atención de esto porque, digamos, esta afirmación de muchos estados mentales son estados corporales, sí, y
no solo son estados corporales, sino muchas veces son estados actitudinales, digamos, adoptados corporalmente, pero actitudinales. Y hay una vieja discusión aquí empezada que desarrolló Wittgenstein y que fue muy importante para el pragmatismo norteamericano y el neopragmatismo de un autor que antes hemos citado, Richard Rorty, en donde de alguna manera Wittgenstein mostraba que muchos de los llamados estados mentales no son realmente estados mentales, sino son estados, digamos, actitudinales, o en sus propios términos son más bien juegos de lenguaje o maneras de actuar o formas de vida, decía él. Entonces, un ejemplo claro de esto es el estado mental de esperar. Decía, bueno, esperar es pararse en una esquina con el reloj, mirando impacientemente el reloj. Eso es esperar. Y de alguna manera él ridiculizaba mediante ejemplos un poco absurdos. Siempre él tenía esa estrategia, ¿no? Como puede poner ejemplos un poco absurdos que mostraban por sí mismo lo insuficiente de la posición tradicional que se estaba criticando, generalmente una posición bastante cartesiana, que él critica fuertemente. Y entonces, de alguna manera, sí, frente a una perspectiva cartesiana o representacionalista, que considera que la mente es una especie de repositorio centralizado de representaciones mentales, pensaría que esperar es una representación mental. Entonces, que el hecho de que una persona está esperando es que tiene una representación mental que en algún sentido refleja esa espera de alguna manera. Y Wittgenstein lo criticaba un poco diciendo, bueno, realmente esperar es una práctica social. Esperar es, decimos que alguien está esperando algo cuando está mirando el reloj impacientemente, pero eso no implica que tenga una representación mental de esperar o algo así. Es decir, todas nuestras actitudes y todas nuestras conductas corporales, nuestros gestos y la manera como nos comportamos no necesariamente tiene que reflejarse en una representación que acompaña esas actitudes y comportamientos. Estas actitudes y comportamientos no requieren necesariamente de una representación mental. Y en ese sentido, esto también se relaciona con otro tema, y es que las ciencias cognitivas clásicas enfatizan la idea de que el conocimiento es representacional, es decir, que todo conocimiento implica una representación mental. Entonces, tener conciencia del cuerpo desde el punto de vista clásico cartesiano es tener una representación mental del propio cuerpo. Lo que están diciendo aquí es, no tenemos, digamos, un comportamiento observacional de tercera persona frente a nuestro propio cuerpo. O sea, no estamos creando representaciones mentales de nosotros mismos mientras actuamos. Entonces ellos descartan, en fenomenología se descarta esa idea, pero los cartesianos sí insisten en que en cierta forma todos los estados corporales y todos los comportamientos van acompañados de representaciones mentales, y adicionalmente le suman la idea de que esas representaciones mentales son producidas por el cerebro, y entonces son, la palabra que le gusta a Edison, intracraneales, es decir, obedecen al sistema nervioso central. Y digamos que el cartesianismo clásico en ciencias cognitivas cartesianas es ese. De un lado, la idea de las representaciones que son el resultado de procesos neuronales o intracraneales fundamentalmente. Y el resto del cuerpo como poco importante para eso. Frente a eso, las ciencias cognitivas no cartesianas, las nuevas, están haciendo énfasis en términos que han aparecido en este capítulo varias veces, en el carácter corporalizado, embodied, de la cognición humana, el hecho de que los estados mentales son en realidad muchas veces estados corporales. Eso no quiere decir que no podamos hacernos una representación de algo, pero no todo va acompañado de una representación. Entonces, este énfasis en el carácter
corporalizado, pero también, no sé cómo lo traducirían, aparece la palabra en el original embedded, que quiere decir incrustado o insertado o situado en una estructura muchas veces corporal, pero también acá lo alcanzan a sugerir un poquito, a veces este embeddedness se desarrolla en una estructura medioambiental. Y esa estructura medioambiental puede ser, bueno, voy a poner el ejemplo que se puso en el curso que doy de ciencias cognitivas, que aparecía en el libro de Rowlands, era el ejemplo del GPS. De alguna manera, cuando yo sigo el GPS en mi carro, el Google Maps o el Waze o esas cosas, yo recibo instrucciones en el momento en el que las necesito. Y en ese caso, el conocimiento está incrustado o insertado en el medio ambiente, en una estructura medioambiental. Es decir, yo no tengo en mi cabeza una lista de procedimientos para llegar del punto A al punto B que voy siguiendo y voy comparando. No, yo no voy comparando una representación mental con la realidad en cada momento, sino que yo sigo instrucciones que me da el GPS y es el GPS el que sabe para dónde voy. Yo solamente volteo a la izquierda, giro a la derecha en el semáforo, tal cosa. Eh, yo, yo solamente sé un pedacito, pero lo fundamental de la información no está en el conjunto de representaciones mentales, sino que está en el medio ambiente, en un aparato que se conecta a un satélite, qué sé yo. Pero no está en mí lo fundamental. Y en ese sentido, la cognición se extiende al medio ambiente y está incrustada en el medio ambiente y sobrepasa eh, el asunto medioambiental, básicamente. Sí. Les voy a pedir un permiso un segundo, que sentí que estaban golpeando un momento y puede ser algo urgente. Listo, no lo era, gracias, qué pena. Bueno, ¿quién quiere comentar algo? Profe, Oscar, adelante. a mí el tema del dolor, pues me sigue dando vueltas en la cabeza. Me parece muy interesante justamente porque me parece que, como dice el texto, es el dolor el que nos permite de alguna forma esa cercanía. Dice el texto por ahí que no hay nada más que nos remita a la corporalidad que el dolor. Justamente ahora lo leía. Me parece que uno de los desarrollos de la fenomenología en atención, digamos, a situaciones actuales es justamente el dolor. Digamos, más allá de una descripción del dolor, también puede ser una atención justamente al dolor. Y ese concepto que usted ahorita mencionaba sobre hermenéutica carnal, pues justamente me parece que tiene alguna relación con esto, en el sentido de que la comprensión de ese dolor desde una situación hermenéutica, digámoslo así, es justamente la comprensión de ese sufrimiento. Yo quiero entender aquí un poco el dolor también como sufrimiento. Y en ese sentido no solamente sufre el individuo, sino que también sufre una sociedad, un colectivo. Y me parece que hay unos desarrollos desde la fenomenología que se pueden hacer en atención pues, a diferentes problemáticas que hoy se presentan. Ese era el comentario, profe. Me da como la sensación que quería decir otra cosa, pero se me va en este momento, como decimos la paloma. Muy interesante. Sí, el sufrimiento muchas veces es colectivo y el dolor no solamente, el dolor es difícil, el tema es muy difícil, ¿no? Porque a uno le duele el estómago o la pierna o lo que sea, pero también le duele lo que alguien le dice a uno. O sea, puede haber algo que duele. Es decir,
una palabra de alguien puede herir. Entonces, fíjense que no solo es dolor corporal, sino el dolor también es, digamos, de otro tipo. Entonces eso muestra también mi ser en el mundo, que no es meramente corporal, sino que sí es precisamente vivido, y, y esto hace todavía más difícil, digamos, el concepto de dolor, que el concepto de dolor, si bien, digamos, puede ser tratado desde el punto de vista médico, no se limita a los aspectos meramente fisiológicos o somáticos de un paciente. Es decir, y esto hace que la labor del médico sea muy difícil porque él tiene que lograr, digamos, él está tratando un paciente, no está tratando un cuerpo o un mero cuerpo. Entonces él tiene que valorar mucho qué significa el dolor y cómo afecta el dolor al paciente. Pero además tiene que tener en cuenta el dolor de la familia por el que teme por el paciente o que sufre por el paciente. Y entonces esto también muestra cómo la enfermedad es algo que atañe no atañe a un individuo aislado, sino atañe a un ser en el mundo, por utilizar la expresión de Heidegger, en cuyo mundo comparecen los otros a su alrededor y que son afectados por ese ser enfermo en el mundo de cierta forma. Es decir, si uno le agrega el ser enfermo a ese ser en el mundo enfermo, se afecta es el mundo en su totalidad, el mundo de esa persona alrededor, el entorno de esa persona. Entonces esto lleva a análisis que son mucho más interesantes y que dicen muchísimo a profesiones como a la enfermería, bueno, a la fisioterapia, bueno, a todo lo que tiene que ver con rehabilitación y a todo lo que tiene que ver también con diagnóstico y tratamiento médico. Y aquí los filósofos yo creo que pueden aportar muchísimo a la formación de los médicos y los médicos mismos tienen que ponerse a hacer filosofía también para desarrollar estos temas que son muy importantes. Y yo creo que, pues, digamos, hacia allá avanzan algunos estudios. Digamos que por lo menos es muy interesante ver que este grupo de trabajo de Mar del Plata, que ustedes ya conocieron en algunas conferencias, está trabajando por esa línea, y que el grupo del profesor Robson también, el grupo del profesor Fernando Cardona en la Javeriana también, que tiene un grupo solo sobre filosofía del dolor, va por ese lado. Y bueno, yo que estoy ahí tratando de participar de este proyecto colectivo con ellos de la red de fenomenología naturalizada, hermenéutica y teorías de la enfermedad. Bueno, a propósito les digo, en la semana entrante el profesor Robson va a dar una conferencia en ese grupo de Mar del Plata que se llama Sufrimiento Insoportable. Entonces, por si quieren ir, es la conferencia de Robson que siempre son fantásticas. Digamos que yo soy fan de lo que hace Robson. ¿Alguien más quiere decir algo? También quisiera que tocáramos de pronto otra vez el tema de la intersubjetividad, como también la comprensión de la natalidad o del nacimiento y de la muerte solamente son accesibles a mí, pero a través del otro. O sea, porque, como dice Merleau-Ponty, yo no soy testigo de mi aparición, sino que siempre me encuentro a mí mismo ya vivo. Entonces, alguien me narra o me cuenta que yo nací y de cómo nací. Pero yo, si no fuera por el otro, yo no tendría esa posibilidad de darme cuenta de que alguna vez nací. Y lo mismo la muerte. La muerte, yo tengo acceso a entender de la muerte. Incluso uno a veces, cuando está muy joven, uno pensaría, y yo sí moriré como morirán los otros. Porque uno ve que el otro muere, ¿cierto? Y además nadie puede narrar la muerte, o hay personas que narran la muerte y eso se vuelve como algo esotérico. Entonces es como muy complejo esa relación con el otro y con la corporalidad.
Y me parece también muy importante que yo no puedo trasladar al otro mi corporalidad, porque nadie siente, nadie percibe como lo hago yo. Y ese concepto me parece fundamental, porque uno, a veces hay cosas que a uno le duelen o le causan ciertas emociones y uno piensa que al otro también, y no. Por ejemplo, la muerte de alguien para unas personas puede ser una situación catastrófica, muy dolorosa, una muerte, digamos, por ejemplo, de la madre, del padre. Hay personas con las que uno habla y dicen, no, es que la muerte es algo natural y ya la muerte de mi ser querido ya es como algo natural, como lo asumen así, lo viven así, pero muy diferente a como lo vive uno. Entonces, eso lo llama a uno, es como a este sentido hermenéutico de la intersubjetividad, de poder establecer relaciones conversacionales, de no colocar en el otro emociones o sensaciones que porque yo las siento el otro las siente, no, sino que yo sé de pronto cómo he vivido yo esas situaciones y entrar en conversación con el otro de cómo las vive y las experiencia el otro. Y para terminar ahí, con respecto a que ustedes hablan de los animales, que decía Derrida, que no tratar mucho sobre si los animales piensan o no, sino los animales sufren. Si los animales sufren, sería como la pregunta, en una relación ética con los animales que propone Derrida, porque nosotros... el animal es muy objetivado, es muy, está en esa sensación de que los animales no piensan, no sienten, no son animales y los maltratan y los ponen a cargar bultos y en plena calle se desmayan, fatigados y entonces ese ser humano que está utilizando, cosificando a esos animales, tiene una concepción de esos animales que no permiten no una humanización, como decía, no es humanidad los animales, sino una comprensión de su ser animal, diferente al ser humano, pero que también, con Derrida, que también sufren y que debemos relacionarnos éticamente con los animales y incluso con la naturaleza. Ya, gracias. Gracias, Edwin. Bueno, lo de los animales es muy interesante. Yo me quedo un poco corto. La profesora Paula Mira está dando una cátedra abierta este semestre que está en el canal de Facebook del instituto. La encuentran y ha habido varias conferencias sobre ética animal ahí y sobre el asunto de los animales. En efecto, como ellos no hablan y no hay un reporte de su perspectiva del mundo, pues frecuentemente se los trata como meras máquinas ahí, o algo por el estilo. Y es bien importante desarrollar esos temas también. Pero yo quería referirme a tus otros dos comentarios sobre el nacimiento y el dolor. El primero, el nacimiento. Tú dices, uno se entera de cómo nació y para los niños es importante enterarse cómo fue el día que ellos nacieron. Cómo nació, uno se entera a través de una narración, de una historia. Y entonces aparece el tema de la narración, de las historias. Y solamente quería destacar ese tema porque somos un yo narrativo, digamos que construimos nuestra identidad personal con base en las historias que nos han contado sobre nuestro propio nacimiento, pero también con base en las historias que nosotros mismos hemos hecho de nuestra familia, de nuestra vida, de nuestro país, es decir, hemos ido incorporando unas determinadas historias que que pueden ser estudiadas y que tienen un comienzo y un desenlace y una trama y todo esto y un final muchas veces y uno frecuentemente puede llegar a ver su propia historia como el desarrollo de un personaje a través de una novela o algo por el estilo. Todo esto está muy desarrollado por Paul Ricoeur
También Sartre tiene algo de este asunto de la narratividad y, y es muy importante este tema de la narratividad. También hay una conexión bueno, Ana Mercedes la está explorando un poquito, que es el tema de la medicina narrativa. Yo todavía no he podido abordar ese tema, pero la simple narración de una historia ya sana y el propio encuentro con el médico y la conversación con el médico ya contribuye a sanar, digamos, la patología de alguna manera. Y bueno, y por supuesto en el psicoanálisis y en la psicoterapia se tiene en cuenta la narración como vía eh, para recuperar, digamos, el equilibrio. Entonces ese tema es muy importante. Y con respecto al dolor, quería también hacer otro comentario. Eh, Tú mencionas un poco el asunto de la primera persona, ¿no? El paciente es quien cuenta, quien sabe que le duele. Y ahí muchas veces se presenta con los médicos un conflicto entre el conocimiento de tercera persona y el conocimiento de tercera persona. Y la posición del médico hay que comprenderla, es difícil porque el médico tiene un conocimiento de tercera persona científico que toma el cuerpo en un sentido limitado, pero tiene que tratar a un cuerpo que no es un cuerpo de laboratorio o un cuerpo de libro, sino que es un cuerpo vivo, que siente, que piensa, que sufre, que tiene una familia, una cultura. Entonces muchas veces el médico se enfrenta al tema cultural, se enfrenta al tema familiar, se enfrenta a las peculiaridades, digamos, idiosincráticas del paciente, y no necesariamente es un trabajo fácil, eh, pero en principio diría yo que el médico debe entender que es el paciente al que le duele y es el paciente el que reporta dolor. El médico puede no creer que el paciente tiene dolor, pero el médico debe, por lo menos en su conversación con el paciente, eh, debe aceptar el reporte del paciente como un reporte verdadero. Pero también se presentan esos casos en los que el paciente dice que le duele y el médico no le cree que le duele. Y entonces se presenta un tipo de injusticia allí, muy semejante al tipo de injusticia que menciona Miranda Fricker en un libro muy importante que se llama Injusticia Epistémica, que vamos a estar sobre el libro sobre el que vamos a estar conversando dentro de un mes con el grupo de trabajo de la Universidad Nacional y la Universidad París-Nanterre. Y si hablan un poquito de francés, pueden sumarse, digamos, a ese grupo. Yo les envié eso al semillero anoche o algo así. Y allí vamos a estar hablando de ese libro. Y ese libro, si no lo conocen, vale la pena leerlo o vale la pena buscarse alguna conferencia de Miranda Fricker, que es un desarrollo relativamente reciente, muy importante, muy utilizado también por las feministas, en donde se habla de la injusticia epistémica y la injusticia hermenéutica como dos tipos de injusticia. Y el libro de Javi Carroll que les refería hace un momento tiene un capítulo sobre la injusticia hermenéutica en el contexto. Se nos fue el profesor, compañeros. Lo esperamos un... Sí, se pegó. Yo pensé que era yo.
Bueno, logré volver al menos. Logré volver gracias al celular, ¿no? Sí, la vez pasada, el martes, no logré volver en absoluto. Eh, en fin. Así que, bueno, yo creo que alcanzaron a oír en general la idea principal del comentario. ¿Quién más quiere decir algo? Yo digo algo de educación. Vale. En didáctica, y eso es me parece muy, muy importante este capítulo, es tener en cuenta la relación del cuerpo, la mente, las emociones, todo. Es enseñar y aprender con todo el ser. Muchas veces en matemática uno se preocupa mucho por las ideas, el mundo de las ideas, los conceptos y todo eso, ¿cierto? Y los muchachos sentados horas y horas y horas, ¿cierto? La mente. En cambio, cómo uno puede utilizar también todo el cuerpo para aprender, incluso es más significativo posiblemente ese aprendizaje que utilice todas esas inteligencias de las que habla Garner, las inteligencias múltiples y correlacionar todo. Entonces yo enseño matemáticas, me voy con los muchachos para el patio, para el río, para la calle, para el museo, donde ellos tocan, donde porque en la educación inicial se hace mucho, en preescolar, en la primaria, se utilizan mucho los recursos táctiles, los materiales, lo concreto, que llaman. Y ya a medida que voy avanzando con los estudiantes en octavo, noveno, décimo, 11, me olvido mucho de esas posibilidades de utilizar el cuerpo para aprender. Entonces me parece una conclusión así rapidita para no hablar más de estos temas apasionantes, pero no volverme a ausentar porque todos estos temas son demasiado enriquecedores para todo el ser de uno como ser humano y como profesional. Muchas gracias, muchachos. Sería muy bueno que pudieras utilizar y replicar esto en tu colegio, como que coger este capítulo del cuerpo, por ejemplo, y utilizarlo en tu colegio con los docentes para sensibilizarlos con respecto a este tema. Ya desde luego cada docente le toca ver cómo relaciona, digamos, cómo deja de utilizar solamente un tipo de inteligencia y busca relacionar las cosas con los colores, con las sensaciones, las formas, etcétera. Pero que en efecto se aprende mejor si uno utiliza todos sus sentidos. Entonces, yo creo que es muy importante y ahí hay posibilidades de desarrollo muy, muy buenas para la didáctica y la pedagogía, sin duda. Sin duda, muy interesante. Oscar quería comentar algo. Sí, profe, quería pues como acuñar una citica con lo que usted decía sobre Riquet en historia y narratividad, en un lugar llamado El sí mismo como problema fenomenológico y hermenéutico, aparece una importante cita que me parece que es bueno compartir, y es que él dice que conocerse es interpretarse a uno mismo a partir del régimen del relato, y hace pues mención de dos relatos, del relato histórico y del relato de ficción. Pues justamente esto me parece pues como que tiene mucho que ver también con todo lo que hemos venido comentando justamente sobre esa identidad narrativa que se puede lograr no solamente también, digamos, en el ámbito de lo educativo y también en el ámbito, pues, como de la salud. Entonces, era simplemente hacer ese comentario. Sí, muchas gracias. Yo creo que valdría la pena de pronto más adelante dedicarle 2 o 3 sesiones a la identidad narrativa y elegir unos cuantos textos sobre eso. Yo creo que valdría la pena porque complementa muy bien esto. Bueno, chicos, ya casi son las 12. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario para ir terminando ya? Bueno, yo les cuento que esta tarde, como ya saben, tenemos la conferencia de Mauro Sena sobre la vejez. Yo le voy a pedir que hable muy despacio para que podamos entenderlo y vocalizado exageradamente para que lo podamos entender en español, porque para nosotros es un poquito más difícil entenderlos cuando hablan en portugués, pero bueno, espero que se pueda aprovechar algo de su conferencia. Sandro, yo había querido invitarlo el año
pasado al evento que organicé sobre temporalidad, historicidad y verdad, tal vez se llamaba, no me acuerdo. Él había pensado venir, pero por un problema administrativo no pudo, entonces es grato poderlo tener finalmente con la conferencia que él iba a dictar en esa época. Entonces estamos aquí finalmente cumpliendo esa tarea. Y bueno, la semana entrante entonces leeríamos el capítulo siguiente de acción, y ya nos vamos acercando como al final del libro. En realidad creo que de pronto, sí, creo que alcanzamos a terminar el libro justo en diciembre y ya podemos ir pensando en las actividades del año entrante. Bueno, yo he pensado que, acuérdense que yo les había dicho que podemos organizar una especie como de seminario o de evento, de pequeño coloquio virtualmente para que ustedes presentaran sus respectivos trabajos. Yo en diciembre les voy a enviar un pequeño formulario para que escriban ahí el título y ojalá el resumen de una vez de lo que van a presentar, un breve resumen, y habrá dos modalidades de presentación, digamos una pequeña ponencia o una pequeña o un proyecto para que podamos presentar el trabajo que está en distintas etapas de desarrollo. Entonces eso nos permite como seguir discutiendo. Yo creo que vale la pena hacerlo de pronto en enero, para dar la oportunidad de que durante diciembre y comienzo de enero pues se tenga algo de tiempo como para ir puliendo el tema, pero quería decirles entonces desde ya que vayan pensando como, bueno, ¿qué les gustaría presentar? Obvio, no todos tienen que presentar, pero en función del número de presentaciones que haya, pues en función de eso, pues entonces haremos un evento más largo o más corto. Lo único es que sí vamos a tener que restringir mucho el tiempo. Yo creería que deben ser unas presentaciones muy cortas de unos 20, 25 minutos como máximo o algo así, con unas diapositivas muy bien hechas, y ustedes deben previamente medir el tiempo porque una de las dificultades con estos eventos online es justamente el tiempo, que no es lo mismo estar frente a la pantalla 3 horas que estar en un auditorio sentado con toda comodidad, poder separar al baño, etc. Entonces yo creo que nos toca controlar mucho el tiempo, pero bueno, yo intentaré organizar lo mejor que pueda y espero que los estudiantes del curso que está ligado al semillero presenten también ahí un avance de su trabajo de investigación, para conocer un poco qué han estado estudiando y qué conclusiones parciales habrán alcanzado hasta ese momento. Entonces, bueno, vayan pensando en eso, y no piensen que no lo he olvidado, yo lo tengo presente, pero me parece que es demasiado pronto mandar el formulario ya. Vamos a esperar un poquito más, en noviembre o diciembre ya lo mando y ustedes pueden irlo llenando. Bueno, eso sería todo por mí. Nos vemos entonces dentro de 8 días con el texto de la acción, y si nos acompañan esta tarde, sería fantástico en la conferencia de Sandro Sena. Y bueno, ya nos veremos entonces. Hasta pronto, muchas gracias, feliz resto de semana y muy buena suerte en todas sus actividades. Chao. Hasta luego, compañeros. Están muy bien. Feliz tarde. Muchas Hasta luego, gracias. muchas gracias.